Increíble descubrimiento, millonario encuentra a limpiadora cuidando en secreto a su hija CIEGA. El sonido del tráfico en Polanco se colaba por las ventanas del lujoso departamento de Alejandro. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, pero no había esencia en su existencia, cada sorbo se sentía vacío, como si estuviera absorbiendo solo un recuerdo lejano de lo que solía ser. En la cima del éxito empresarial y con un imperio edificado durante décadas, Alejandro se había extraviado entre las reuniones interminables y los números en constantes ascensos. Pero había un dolor en su interior que no podía disipar: Valentina, su única hija, quien había quedado ciega en un trágico accidente. Ella era la luz de su vida, un faro que él había dejado apagado, atrapado como estaba en la ambición y el deber. Mientras Alejandro lidiaba con la presión del trabajo, Clara, una joven de 30 años y proveniente de un barrio modesto, llegaba cada mañana a su hogar. Su misión: limpiar el desorden material de su vida acaparada por el éxito, aunque su presencia significaba mucho más. Para Valentina, Clara no era simplemente una limpiadora, era la chispa que encendía su talento artístico, la figura maternal que nunca había tenido. Con cada pincelada y cada risa compartida, Valentina florecía, mientras su padre permanecía ciego ante esta nueva realidad. ¿Cómo había permitido que su papel como padre se desvaneciera con tanta facilidad? A medida que pasaban los días, la atmósfera en el apartamento se transformaba. El eco de las risas de Valentina, los susurros de sus sueños y las audaces historias que contaba llenaban cada rincón. Por un momento, Alejandro sentía que podía volver a reconectarse con su hija, pero la culpa lo mantenía alejado, atrapado en un ciclo de trabajo y evasión. Su mente se debatía entre la admiración por el crecimiento de Valentina y la creciente angustia por su propia ausencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, el regreso tardío a casa se tornó en una odisea emocional. Alejandro escuchó las risas desde la entrada, pero al seguir el sonido, se encontró con una conversación que lo detuvo en seco. Clara y Valentina hablaban con una complicidad que lo hizo estremecer. La revelación de que Clara había estado cuidando de su hija en secreto lo golpeó con la fuerza de un recuerdo doloroso. La ira se mezclaba con la culpa, y en un instante, se dio cuenta de que su ambición le había robado mucho más que momentos, había perdido la esencia de lo que significaba ser padre. Hostigado por la ansiedad, sus pensamientos se entrelazaban: ¿cómo podía haber dejado que otro ocupara su lugar? ¿Era Clara una intrusa o una salvadora? Su propio éxito le resultaba ajeno frente a la vida que permitía florecer a su hija. Y en ese tormento interno, la pregunta se convirtió en un grito desesperado: ¿qué tan lejos había llegado para encontrar a su familia entre las sombras de su éxito? Mientras la tensión crecía, Alejandro estaba atrapado en un conflicto entre su patrimonio material y el amor redentor que empezaba a brotar en su hogar. Clara, sintiendo el peso de la revelación, quería alejarse, pero el vínculo con Valentina se tornaba imposible de romper. Las emociones se intensificaban, el tiempo se acortaba, y Alejandro se encontraba al borde de un abismo emocional, cuestionándose si podría abrir su corazón y su vida a un amor que había ignorado por demasiado tiempo. En un mundo tan brillante por fuera, su alma clamaba por una decisión que podría cambiarlo todo, pero esa resolución aún permanecía oculta, dejando una incertidumbre inquietante en el aire. El amanecer se filtraba a través de las cortinas del departamento, iluminando el caos emocional que había quedado en la mente de Alejandro. No podía recordar la última vez que se había sentido tan perdido, tan atrapado por sus propias decisiones. Se sentó en la mesa, el café humeante frente a él, y comenzó a reflexionar sobre la vida que había construido, una vida que ya no reconocía. La culpa pesaba en su pecho como una losa, y el eco de las risas de Valentina resonaba como un recordatorio de su ausencia. Decidió que debía actuar, que no podía dejar que Clara continuara llenando el vacío que él había creado.
En lugar de enfrentar el problema, se sumergió en la rutina laboral, buscando distracción en los informes financieros y en las proyecciones de crecimiento. Pero, pese a su afán, no podía ignorar que Valentina pasaba cada vez más tiempo con Clara. Verlas juntas era como observar una película en la que él no era el protagonista. Una tarde, durante una reunión con sus socios, Alejandro sintió que podía dar un giro a su vida. Se armó de valor y decidió implementar un nuevo enfoque en su empresa, uno que no solo priorizara las ganancias, sino también el equilibrio entre la vida personal y profesional. Quiso buscar inspiración en otras historias de éxito, donde los líderes no solo jugaban con números, sino también con emociones y vínculos profundos. Sin embargo, al regresar a casa, el ambiente familiar lo recibió con una risa que le resultó extraña, como si el ecosistema de su propio hogar hubiera cambiado sin su consentimiento. Valentina y Clara estaban en el salón, creando una instalación artística, una obra que desafiaba las percepciones visuales. Mientras observaba a su hija interactuar de forma tan genuina, se sintió un extraño, un espectador no invitado en su propia vida. La inseguridad lo consume. ¿Quién era él para interrumpir esa conexión? ¿Qué posibilidad tenía de ser parte de ella nuevamente? En medio de esa confusión, se dio cuenta de que no podía ceder su papel como padre a nadie. Era el momento de tomar decisiones decisivas, pero el miedo lo paralizaba. Días después, se armó de valor y programó una cena familiar, un intento de reacercarse a Valentina. La noche llegó, y con ella, la incertidumbre. Preparó su discurso interno, todos los argumentos y palabras bien pensadas, pero al ver a Clara preparar la mesa, el nudo en su pecho se hizo más intenso. No podía ignorar que sus corazones estaban entrelazados de una manera que él nunca había anticipado. La cena fue un intento de reconectar, pero se tornó un campo de batalla emocional. Alejandro intentó preguntar sobre los proyectos de Valentina, pero cada respuesta la sentía como un recordatorio de su ineptitud para ser el padre que ella necesitaba. Cuando Clara comentó sobre el talento artístico de Valentina, su voz sonó más fuerte de lo que había planeado, impregnada de celos. No necesitas a nadie más, dijo Alejandro. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió cortó el aire. Valentina, herida en su confianza, comenzó a retractarse, buscando una salida a la noche. Clara, con su mirada comprensiva y desafiante al mismo tiempo, se dirigió a Alejandro. Fueron esos ojos los que le recordaron el vínculo que había construido entre ellas. Se sintió atrapado entre su ego y la necesidad de abrir su corazón. Reflexionando en la soledad de su habitación más tarde esa noche, Alejandro se dio cuenta de que debía sanar su propia herida antes de intentar sanar la relación con Valentina. Había llegado el momento de hacer un cambio profundo en su vida, pero esa transformación requeriría enfrentamientos y decisiones difíciles, así como un retorno real de su verdadera esencia. En ese instante de revelación, supo que no solo debía reconectar con su hija, sino que también debía entender su propia identidad en este nuevo contexto emocional. La pregunta permanecía en el aire: ¿tendría la determinación para confrontar su inseguridad y abrazar su nuevo rol en la vida de Valentina? A medida que se sentía atormentado por su verdad, Alejandro se encontró ante una elección transformadora: dejarse llevar por la culpa o luchar por un futuro donde pudiera ser, finalmente, un verdadero padre. Sin percibir el tiempo avanzar, se dio cuenta de que había llegado el momento de sanar no solo su relación, sino también a sí mismo. El siguiente paso sería el más difícil: hablar con Clara y abrir un diálogo que cambiaría la dinámica para siempre. El día siguiente trajo consigo un aire de tensión palpable en el departamento. Alejandro se despertó con la firme determinación de que la conversación con Clara debía suceder. Había decidido que los silencios ya no podrían ser su refugio. La culpa y la ansiedad danzaban en su mente mientras se preparaba para el día, pero cada paso hacia su trabajo se sentía como un movimiento hacia un inevitable enfrentamiento. En la oficina, Alejandro se sumergió en números y proyecciones, pero las cifras comenzaron a perder significado. La realidad que lo rodeaba se sentía distante, como si hubiesen convertido su vida en una secuela aburrida de la historia que había querido escribir. Las ideas para un enfoque más humano dentro de su empresa iban y venían, pero no podía evitar que su mente regresara una y otra vez a la situación en casa. Ese día, durante una reunión con sus socios,
Se le presentó una oportunidad de establecer una cultura empresarial más inclusiva y emocionalmente inteligente. Lanzar una iniciativa de bienestar entre empleados podría revelar un enfoque innovador para el liderazgo. Sin embargo, mientras discutían la propuesta, Alejandro sintió el eco de la inseguridad. En su mente, cada palabra se mezclaba con la imagen de Valentina, de las risas y los gestos de Clara, intensificando su deseo de sanar las fracturas. Finalmente, abordó el tema con sus socios. Explicó cómo el bienestar emocional podía repercutir en el rendimiento. Al principio, sus compañeros mostraron escepticismo, lo que provocó un vislumbre de frustración en él. Sin embargo, en lugar de ceder a la desesperación, decidió escuchar sus objeciones y responder con ejemplos concretos sobre cómo otras empresas habían prosperado al invertir en la felicidad de sus empleados. Cada argumento presentado le otorgaba un sentido renovado de propósito. Su batalla con la inseguridad parecía convertirse en una causa más grande. Al ponerse en esta nueva perspectiva, experimentó una revelación. El enfoque que proponía no era solo para su empresa, sino que también era un reflejo de su propia necesidad de equilibrio. Deseaba construir un entorno donde la autenticidad se celebrara, donde se pudiera hablar de emociones sin miedo al juicio. Volvió a casa con una chispa renovada, sintiendo que esto podría ser la clave para reconectar con su hija y con Clara. Esa noche, encontró a Clara en la cocina, preparando la cena. La calidez de la luz iluminaba su rostro, y por un momento, Alejandro permitió que la paz se instalara en su interior. Pero, al acercarse, recordó el peso de las palabras no dichas. Era el momento de enfrentarse a su vacío. Clara comenzó, su voz titubeante: necesitamos hablar. Ella se volvió, mirándolo con esos ojos que parecían ver más allá de su fachada. Sentía que la conversación trascendería a la simple charla, que en este momento viviría una revelación crucial. No era solo acerca de su vínculo con Valentina, sino de todo lo que se estaba construyendo entre ellos. He estado pensando en lo que está sucediendo, continuó Alejandro, debatiéndose entre el miedo de abrirse y el deseo de ser verdaderamente honesto. Quiero saber cómo puedo ser parte de su vida y apoyarlas en lo que necesiten. He fallado, y no puedo dejar que eso continúe. De repente, Clara dejó a un lado el cuchillo, su mirada se hizo intensa. La receptividad en su expresión era un alivio, pero también un signo de que lo que iba a seguir no sería fácil. Iba a responderle, y él no sabía si estaba listo para lo que iba a escuchar. Mientras el ambiente se cargaba de expectativas, Alejandro comprendió que había llegado el punto crucial en sus vidas donde cada palabra podría impactar su futuro. A medida que las dos visiones sobre su relación y su papel comenzaban a entrelazarse, sintió un impulso en su interior, una fuerza vital que prometía una creación colectiva. Pero esa creación requería la verdad más dura, aquella que lo acechaba. El instante de revelación no sería solo una forma de sanar su vínculo familiar, sino un recorrido hacia redescubrirse a sí mismo. ¿Sería capaz de abrir su corazón bajo la vulnerabilidad? ¿Podría Clara ayudarlo a desenterrar la esencia de lo que significaba ser padre? La tensión colgaba en el aire, llena de promesas y amenazas, dejando la pregunta flotando: ¿cuáles serían las siguientes palabras que cambiarían sus vidas para siempre? La respuesta de Clara llegó como un susurro cargado de años de momentos no compartidos, de palabras nunca pronunciadas. Ante la luz tenue de la cocina, sus ojos reflejaron una combinación de inseguridad y esperanza, revelando una vulnerabilidad que Alejandro no había visto en mucho tiempo. He estado esperando que tomes la iniciativa, dijo Clara, con un tono que mezclaba reproche y necesidad. No es fácil, Alejandro. Me siento sola en esto, con una carga que parece demasiado pesada para llevarla sola. Alejandro sintió que cada una de sus palabras lo golpeaba como si fueran balas. Aquel instante traía consigo la verdad de su ausencia, de su desconexión en la vida de Clara y de Valentina. Se dio cuenta de que no solo necesitaba hablar, sino también escuchar. Era el momento de despojarse de su armadura profesional y abrirse realmente a las emociones que había estado evitando. Tienes razón, no he estado presente. He estado tan concentrado en mi trabajo que he descuidado lo que realmente importa, respondió, con sinceridad resonando en su voz. Quiero cambiar eso. Por favor, dime qué necesitas. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? La tensión se mantuvo, pero Clara parecía estar buscando la apertura en su mirada.
ese espacio donde podían reconectar. No sé si puedo darte una respuesta clara. Lo que me asusta es que no tengo idea de cómo seremos como familia si no hablamos de lo que sentimos. ¿Qué significa ser un padre presente para ti?, preguntó, atreviéndose a plantear el tema que había estado en el aire. Alejandro hizo una pausa, reflexionando sobre la carga detrás de esa pregunta. Una parte de él sabía que, para obtener respuestas, debía aceptar que su propia definición de ser padre había sido condicionada por el temor. Quería ser el héroe, el sustento, el que controlaba todo. Sin embargo, eso le había costado la conexión con su hija y, en consecuencia, con Clara. Para mí, ser padre significa ser un apoyo, ser alguien en quien Valentina pueda confiar, respondió finalmente, un sudor frío recorriendo su espalda. No solo en lo material, sino en lo emocional. Pero he fallado en eso, lo sé. Clara lo observó con una mezcla de aceptación y desafío. Fue un momento de vulnerabilidad, y Alejandro sintió una chispa de crecimiento en su interior. No era solo la palabra que había temido pronunciar, era un compromiso de cambio. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que esta era su oportunidad no solo para sanar a su familia, sino también para redescubrirse como líder en su empresa. La iniciativa de bienestar emocional que había planteado no solo debía aplicarse a su trabajo, sino que debía ser el principio de un nuevo enfoque en su vida personal. He estado pensando en algo nuevo, comenzó a decir, entusiasmándose con la idea. Si ponemos en práctica estrategias para mejorar la comunicación emocional en la oficina, ¿por qué no comenzar en casa? Podría ser algo así como crear un espacio donde cada uno de nosotros comparta lo que siente. Establecer un diálogo real, sin juicios. Clara levantó las cejas, un atisbo de sorpresa cruzando su rostro. Eso suena interesante. Pero, ¿realmente podrías comprometerte a hacerlo?, preguntó, instándole a reflexionar sobre su propio compromiso. Las palabras resonaban en su mente. Alejandro había estado buscando una solución rápida, una manera de simplificar lo que se había complicado a lo largo de los años. Pero este era un proceso, una apertura a la vulnerabilidad. Y en su interior, sintió el peso de la palabra compromiso transformarse en un pilar de lo que realmente quería ser. Sin embargo, la historia no se detenía allí. Alejandro dejó que el silencio flotara entre ellos, cuestionando su capacidad de perseverar en este nuevo camino, tanto en el hogar como en el trabajo. La realidad de que la confianza se cultivaba a través de la constancia y la vulnerabilidad se posó en su mente, planteando el desafío de enfrentar no solo el diálogo con Clara, sino también el camino que le quedaba por recorrer en su vida profesional. Esto es un comienzo, dijo con la voz entrecortada, y estoy listo para enfrentar el futuro. Pero necesito que tú estés dispuesta a hacerlo conmigo. Mientras Clara asentía, el ambiente parecía cobrar vida, casi como si el espacio mismo reconociera el potencial de ese renacer. Pero en el fondo de su ser, Alejandro sabía que este era solo el principio. El siguiente paso sería más complicado. Mientras se abrazaban en un momento por fin sincero, la realidad de su compromiso hizo eco en su mente, aún quedaban decisiones difíciles por tomar. ¿Qué sucedería cuando enfrentara la resistencia de sus socios, quienes no verían con buenos ojos el cambio que él buscaba implementar en la empresa? La tensión permanecía latente, anticipando los dilemas que se avecinaban. Alejandro se dio cuenta de que una vida más significativa era una expectativa cargada de situaciones inesperadas que aún debía afrontar. La pregunta no era solo si podría cambiar él, sino cómo lograría también llevar a otros consigo en este viaje. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, generando una atmósfera reconfortante mientras Alejandro contemplaba la conversación con Clara. Era un ritual habitual, pero ahora cada sorbo parecía recordarle la situación en la que se encontraba. Mientras su mente buscaba las palabras adecuadas para comunicarse con su hija, una inquietud le recorría el cuerpo. La promesa de ser un padre presente resonaba en su conciencia, y aunque la intención era noble, la realidad era compleja. Valentina tenía su propio mundo, lleno de inseguridades y su propio dolor, y Alejandro se preguntaba cuántas veces había estado realmente allí para ella. A menudo, su trabajo era una muralla que le brindaba seguridad, pero también lo aislaba de las conexiones más significativas. Decidió que debía adoptar un enfoque integral, no solo centrándose en la dinámica familiar,
sino también en su liderazgo empresarial. Comprendió que el liderazgo no se trataba únicamente de dar órdenes o tomar decisiones financieras inteligentes, era también sobre inspirar y motivar. La idea de implementar un programa de bienestar emocional en la oficina se transformó en una metáfora de lo que deseaba cultivar en su hogar. Sin embargo, esa travesía requeriría una valentía que nunca había practicado. Al llegar a la oficina, un nudo en el estómago le recordó lo que estaba en juego. Observó a sus socios, rodeados de cifras y proyectando una imagen de éxito que parecía distante de lo que verdaderamente deseaba. Era el momento de enfrentar la resistencia que sabía que vendría. He estado reflexionando sobre nuestra cultura corporativa, comenzó a hablar durante una reunión, tratando de mantener su voz firme. Creo que necesitamos un cambio. No podemos seguir ignorando el bienestar emocional de nuestro equipo. Las miradas escépticas comenzaron a surgir, el ambiente se tornó denso. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas de desaprobación. Estaba claro que su propuesta no caía bien. Pero esto no afectará nuestra productividad, interrumpió uno de sus socios, con una voz cargada de desdén. Alejandro sintió un golpe interno, pero se mantuvo firme. La productividad es crucial, pero la calidad del ambiente laboral también afecta nuestro rendimiento. Un equipo que se siente apoyado es más eficaz. Lo he visto y lo he experimentado. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba no solo defendiendo una idea, sino también su propio crecimiento personal. La valiente decisión de abrirse a su equipo era el reflejo de lo que intentaba hacer en casa, cultivar la confianza y la conexión emocional. Sin embargo, sus socios no parecían convencidos, un silencio incómodo se instaló después de su intervención. La resistencia que sintió era como un espejo, reflejando su propio miedo al rechazo. Alejandro sabía que, si quería llevar a cabo esta transformación, tendría que ser consistente, no solo en sus palabras, sino también en sus acciones. Regresó a casa esa noche reflexionando sobre cómo la crítica constructiva podría ayudar, tanto en su vida familiar como laboral. Tal vez necesitaría un mediador que condujera esas conversaciones difíciles. La idea de incluir a un profesional que guiara su nuevo enfoque en casa empezaba a tomar forma. Sin embargo, se preguntaba si Clara lo apoyaría en esta nueva dirección. Eso significaría abrirse de nuevo, pero él no podía permitirse retroceder. Esa noche, mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día, las palabras de Clara resonaban en sus pensamientos. Necesitaba encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, un acto que le requeriría cuestionar tanto su rol como padre como su papel como líder. En el fondo, aún existía un dilema sin resolver. Si el cambio llegaba a su hogar, también debía reflejarse en su trabajo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurarse de que su visión de bienestar emocional se convirtiera en una realidad? La presión de demostrar que podía innovar en un entorno que parecía resistente lo agobiaba, pero sabía que no podía rendirse. La siguiente reunión con los socios se acercaba, y Alejandro se preguntaba si contaría con el apoyo necesario para implementar sus ideas. La incertidumbre crecía en su interior. Sin embargo, la preocupación más abrumadora era si su compromiso con su familia realmente podría transformarse en una fuerza que inspirara a otros. El próximo día podría ser decisivo, tendría que presentar su informe en la junta, y la forma en que sus socios reagruparan estos cambios podría cambiar el rumbo de su vida y carrera. El tiempo se estaba agotando. Y en su mente solo existía una pregunta: ¿sería suficiente su coraje para impulsar el cambio que tanto anhelaba? La jornada comenzó envuelta en una atmósfera tensa y electrizante. Alejandro se despertó antes del amanecer, sabiendo que el día que le esperaba podría marcar un antes y un después en su vida. Mientras se preparaba para ir a la oficina, una mezcla de nervios y determinación bullía en su interior. Estaba a punto de desafiar no solo el status quo de su empresa, sino también su propio miedo a ser vulnerable. Al llegar a la oficina, el ambiente era denso. Las luces fluorescentes chisporroteaban, y el ruido del teclado resonaba como un mantra de monotonía. Todos parecían atrapados en sus respectivas burbujas de trabajo. Alejandro los observó desde su puesto, sintiendo una creciente desilusión. Había tanto potencial, tantas ideas no exploradas, pero la resistencia parecía estar arraigada en la cultura. La reunión se convocó para las 10 en punto.
Ya con el corazón acelerado, se ocupó de preparar su presentación, ajustando cada diapositiva para resaltar la importancia del bienestar emocional en el trabajo. No solo se trataba de números, se trataba de vidas, de satisfacción y de motivación. Cada imagen, cada estadística, resonaba con su propósito. Era su oportunidad de conectar su evolución personal a su rol en la empresa. Cuando ingresó a la sala, sus socios lo observaron con curiosidad. Las sillas estaban alineadas de manera formal, y la larga mesa de reunión parecía un campo de batalla donde los conflictos podrían eclosionar. Alejandro respiró hondo, enfocándose en la próxima línea. Hoy vengo a hablarles de un nuevo enfoque, comenzó, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro. La salud mental de nuestro equipo debería ser una prioridad. He investigado sobre empresas que han implementado programas de bienestar y los resultados son sobresalientes. Las miradas escépticas volvieron a aparecer, pero esta vez estaba preparado. No iba a ceder ante el escepticismo. Con cada argumento que presentaba, notaba cómo su confianza comenzaba a repuntar. Una de las diapositivas resumía estadísticas impactantes: empresas que priorizan el bienestar emocional experimentan un 30 menos de rotación de personal y un 25 de aumento en la productividad. La expresión de uno de sus socios, Carlos, comenzó a cambiar lentamente. Había esbozado una mueca durante la presentación, pero al escuchar los datos, la duda se instaló en su rostro. Alejandro vio una posibilidad, un rincón de apertura que podría aprovechar. Carlos, tú siempre has sido uno de los más enfocados en el rendimiento. ¿No crees que un equipo emocionalmente sano podría ofrecer resultados que superaran nuestras expectativas? La pregunta flotó en el ambiente, creando un momento de reflexión inesperada. El resto de la sala esperó con tensión. Alejando sus miedos, Alejandro decidió no dar por sentado el apoyo de sus socios, en cambio, fomentaría un diálogo. Su intención no era imponer un cambio, sino convertir su visión en un proyecto colectivo. El intercambio de ideas fluyó a partir de allí. Carlos planteó dudas sobre los costos, otro socio mencionó los riesgos, pero cada argumento se convirtió en oportunidades de reformulación, en herramientas de comprensión. Pip, la contadora, sorprendió a todos al abrirse acerca del estrés que había sentido en el trabajo, lo que dejó a Alejandro atónito. No solo estaba enfrentando desafíos en su vida profesional, sino que estaba descubriendo conexiones humanas que nunca había contemplado. Al finalizar la reunión, había logrado algo más que presentar un cambio, había comenzado a construir puentes de confianza. La resistencia se había transformado en un debate constructivo, y aunque el camino hacia la aceptación plena aún era incierto, Alejandro sentía que había iniciado un proceso fundamental. Con su mente más clara, se dirigió a casa para compartir su experiencia. Tenía que contarle a Clara lo que había logrado, lo que había descubierto no solo sobre la empresa, sino sobre él mismo. La vulnerabilidad podría ser una fuerza poderosa, capaz de derribar muros. Forjados por la desconfianza, cuando entró por la puerta, notó que Valentina estaba sentada en el sofá, preocupada. La angustia en su mirada lo detuvo en seco. ¿Acaso la jornada de cambios que había comenzado podría abrir incluso una brecha en su relación con ella? Sin embargo, Alejandro sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras su hija lo miraba, un sentimiento de urgencia se apoderó de él. Un nuevo dilema se presentó ante él: ¿cómo abrir un espacio para que Valentina también pudiera compartir sus preocupaciones? El momento de decidir si expandir su búsqueda de bienestar a su hogar estaba aquí. ¿Sería capaz de utilizar lo aprendido en la oficina para forjar una conexión similar con su hija, o las viejas heridas que existían entre ellos se interpondrían en su camino? Esta reflexión lo llevó a una encrucijada: continuar avanzando sin miedo o abandonar nuevamente ante la vulnerabilidad. Así, Alejandro se preguntó una vez más, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para transformar no solo su empresa, sino su hogar? El tiempo corría, y cada segundo contaba. Era un auténtico acto de fe que se presentaba ante él, y la solución podría estar al alcance de su mano. Alejandro sintió cómo su corazón latía con más fuerza a medida que se acercaba a Valentina. La imagen de su hija inquieta atrapada entre el silencio y la incertidumbre lo hacía rememorar fragmentos de su propia infancia.
Había momentos en los que, en su lucha por ser un padre presente y un profesional competente, había desatendido el diálogo entre ambos. Sin embargo, ese día había dado un paso importante en su vida profesional, y ahora se preguntaba si podía replicar esa apertura emocional en su vida familiar. Hola, cariño, dijo, intentando proyectar una calma que no sentía. ¿Te gustaría hablar? Valentina levantó la mirada, su expresión era un reflejo de incomprensión y ansiedad. Había una distancia palpable entre ellos, un abismo alimentado por años de diálogo superficial y expectativas no cumplidas. Así que, sin más preámbulos, Alejandro se sentó a su lado. He tenido un día interesante en el trabajo, comenzó, permitiéndose ser vulnerable. Hablé sobre la salud emocional en la oficina y de cómo puede afectar el rendimiento. Me di cuenta de que, muchas veces, no solo se trata de lo que hacemos, sino de cómo nos sentimos al hacerlo. El tono de su voz fue justo lo que necesitaba para que Valentina comenzara a abrirse. Los ojos de su hija parecían brillar de curiosidad, aunque el temor a ser ignorada seguía acechando en el espacio. No es solo sobre el trabajo, papá replicó, dejando que una lágrima desprevenida se deslizara por su mejilla. A veces siento que no te importa lo que me pasa. Es como si estuvieras siempre ocupado, y yo, solo espero que me prestes atención. Las palabras de Valentina golpearon fuerte a Alejandro, resonando como campanas en su mente. Había luchado por cambiar la cultura de su empresa, pero en su hogar, el silencio había dominado la conversación. Intensamente se dio cuenta de que la vulnerabilidad no solo le había permitido avanzar profesionalmente, sino que podía ser la clave para sanar la brecha emocional con su hija. Tienes razón, Valentina admitió, sintiendo como una carga pesada se levantaba de su pecho. He estado tan enfocado en el trabajo que olvidé que necesito también estar presente aquí, contigo. Quiero aprender a ser mejor padre. La sinceridad en su voz pareció abrir una compuerta en Valentina. Ella asintió lentamente, permitiendo que un atisbo de comprensión comenzara a tomar forma entre ellos. Se sentía más dispuesta a compartir sus emociones, y Alejandro sintió que el ambiente estaba cambiando, que una conexión genuina se estaba forjando. A veces me siento sola, le confesó, sus palabras brotando como flores en primavera. Como si mis problemas no importaran. En ese momento, Alejandro sintió como su corazón se apretaba. No solo era un problema de comunicación, era un reflejo de sus propias inseguridades. There was a vulnerability in knowing that his daughter felt alone in a world where he had built walls, deseando competir en la vida laboral pero olvidando que la familia también necesitaba una estabilidad emocional. ¿Podía ser capaz de enfocar su carrera en construir un entorno donde el bienestar emocional floreciera también en su hogar? Su mente se llenó de preguntas. Quiero que sepas, Valentina, que tus sentimientos son importantes. Voy a esforzarme por escucharte más y estar presente, dijo, enfrentando la posibilidad de que este cambio requeriría un compromiso diario. La expresión en su rostro se suavizó, y Alejandro sintió la calidez que emanaba de su hija. Era un pequeño paso, pero uno significativo. Sin embargo, a medida que el diálogo fluía, un nuevo dilema comenzaba a tomar forma en su mente: cómo implementar cambios duraderos en su hogar, así como en la oficina, cuando cada día prometía ser un nuevo reto. La incertidumbre lo acechaba, y la urgencia de avanzar lo empujó a cuestionar los límites de su vulnerabilidad. Mientras Valentina le sonreía con una chispa renovada en los ojos, Mario, su vecino, un tipo conocido por ser crítico y difícil, se acercó a la ventana. Alejandro lo vio, y un escalofrío le recorrió la espalda. La posibilidad de que Mario presenciara su momento íntimo lo llenó de preocupación. ¿Estaba Alejandro dispuesto a actuar con la misma apertura frente a aquellos que podrían criticarlo? La próxima conversación, más que emocional, podría tener repercusiones insospechadas. Era un nuevo reto, una nueva capa de su propia vulnerabilidad que se manifestaba en su vida personal, y él sabía que ese camino apenas comenzaba. Alejandro se retiró de la ventana, manteniendo su mirada centrada en Valentina, pero su mente seguía atrapada en la imagen de Mario. La crítica de los demás siempre había sido un obstáculo en su vida, un miedo latente que había preferido ignorar. Sin embargo, ahora estaba en una encrucijada. Había comenzado a ver los frutos de la vulnerabilidad, y la idea de regresar a su caparazón le resultaba bastante inquietante.
Las palabras de Valentina todavía resonaban en su conciencia. Su promesa de ser un mejor padre lo impulsó a iniciar un camino de introspección. Para ello, comprendió que la apertura emocional debía ser algo más que un simple momento, debía convertirse en un hábito, una forma de vida. Decidió que, en su próximo encuentro con sus colegas, impulsaría una conversación sobre la importancia del bienestar emocional, pero esta vez con un enfoque personal. Así, haría frente al director de recursos humanos, Clara, quien tenía una perspectiva bastante rígida sobre el trabajo. Para Alejandro, hablar de emociones y vulnerabilidad era revelador, algo que había temido en su rol profesional. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. En la reunión, Alejandro se sintió nervioso, su voz se quebró ligeramente mientras compartía su experiencia personal con Valentina. Aún así, las reacciones fueron variadas. Algunos colegas se veían intrigados, mientras que otros, como Mario, mantenían una mirada crítica que le resultó difícil de soportar. Era un momento de tensión palpable, pero decidió no rendirse. Ver ese tipo de resistencia le recordó su infancia, cuando su propio padre había luchado contra poco más que la adversidad. Sin embargo, la vulnerabilidad mostró su poder, varios compañeros comenzaron a compartir sus propias dificultades, y la atmósfera pesada de la sala se tornó más ligera. Alejandro comprendió que estaba creando un espacio seguro donde podían intercambiar sentimientos. El diálogo que habían cultivado ya no se limitaba a las cifras y proyectos. Poco a poco, la cultura de la empresa empezaba a vibrar con algo distinto, y lo más asombroso de todo fue que su valentía brotó en un ambiente que siempre había sido un campo de batalla. Esa noche, cuando regresó a casa, Valentina estaba de pie en la sala, ante un dibujo que había hecho. Era una representación colorida y caótica de un mundo perfecto, con figuras sonrientes y paisajes vibrantes. Había algo cautivador en la manera en que su imaginación florecía. Fue entonces cuando Alejandro sintió cómo su corazón se expandía con una mezcla de orgullo y deseo de contribuir a ese futuro prometedor. Es hermoso, dijo, admirando la obra. ¿Qué te inspiró? Quería que vieras lo que siento, respondió ella, con vulnerabilidad que recordaba a la suya propia. A veces, creo que las cosas podrían ser diferentes si solo hablamos más. Alejandro respiró hondo, reconociendo que su involuntaria inseguridad seguía ahí, a pesar de las pequeñas victorias. La lucha interna le seguía, pero su resiliencia estaba creciendo. No solo quería conectar con Valentina, él también quería conectarse con sus propias emociones sin el miedo del juicio ajeno. Mientras compartían ideas y emociones, de pronto un sonido provenía de la puerta. Era la voz de Mario, que se quejaba de ruidos y distracciones. En ese instante, Alejandro sintió una oleada de desafío. Se dio cuenta de que, enfrentar a Mario podría ser la oportunidad de transformarse. Pero, ¿estaba realmente listo para ello? La incertidumbre lo volvió a acechar. Las interacciones con su vecino podrían impactar no solo su vida laboral, sino también la de Valentina. Alejandro se encontró ante una elección. ¿Debería continuar con su nuevo enfoque, o refugiarse de nuevo en temor ante la percepción de Mario? La decisión que tomara contaría una historia más grande que la suya. Entonces, con un nuevo brillo de determinación en sus ojos, Alejandro se dio cuenta de que cada interacción contaba. ¿Cómo podría enfrentar este nuevo conflicto y salir fortalecido, no solo como padre, sino como la persona que siempre había deseado ser? A medida que el eco de la voz de Mario retumbaba en la noche, Alejandro se sintió empujado hacia un nuevo umbral de su vida. La próxima conversación podría ser crucial para ese viaje. La mañana siguiente amaneció con una atmósfera densa. Alejandro tomó su café, cada sorbo resonando en sus pensamientos sobre lo que Mario había dicho. Esa confrontación inevitable no podía ser evitada. Aún estaba fresco el recuerdo de su encuentro anterior, y la palabra vulnerabilidad lo acompañaba como un eco familiar. Mientras se preparaba para salir, revisó sus notas. Había esbozado ideas sobre cómo abordar la situación con Mario, fusionando su nuevo enfoque de apertura emocional con la necesidad de establecer límites. La idea de compartir su experiencia con Valentina había sido liberadora, pero ahora sentía que una parte de sí mismo aún temía al juicio de Mario. Cuando llegó a la oficina, el ambiente era palpable, los rostros de sus colegas mezclados entre la expectación y el escepticismo.
Alejandro se sintió en el centro de un espectáculo, como si cada mirada evaluara su valor. ¿Conocía sus pensamientos? ¿Podría realmente cambiar este entorno? ¿Sería suficiente su experiencia personal para influir en un cambio cultural en la empresa? Fue en el almuerzo que decidió tomar la iniciativa. Convocó a un grupo pequeño de colegas a su escritorio. Les habló sobre la importancia de la salud emocional en el trabajo, explicando cómo su conexión con Valentina lo había llevado a una nueva realización. El miedo solo alimentaba el miedo. Al compartir, se dio cuenta de que muchos de ellos enfrentaban luchas similares, pero el temor a ser juzgados por sus vulnerabilidades los había mantenido callados. Para sorpresa de Alejandro, los colegas no solo escuchaban, sino que comenzaron a abrirse. Una de ellas, Marta, habló de la carga que sentía por cumplir con sus responsabilidades familiares y profesionales simultáneamente. Empezaron a recopilar experiencias, creando un tejido de confianza que le dio a Alejandro la valentía para mencionar a Mario. Tal vez si todos abriéramos más nuestra voz, eso podría ayudar a algunos de nosotros a encontrar apoyo entre nosotros, dijo, sintiendo que ese simple acto podía ser el catalizador que necesitaban. Una idea en la que había estado reflexionando se materializaba. El cambio comenzaba con la aceptación de uno mismo y el deseo de crear un espacio seguro, incluso si eso significaba enfrentarse a Mario. Pero la verdadera prueba llegaría más tarde ese día. Alejandro vio a Mario entrando al edificio, hablando en voz alta, como siempre, proyectando una desconfianza que incomodaba incluso a los más valientes. Era el momento, pensó. Enfrentar a su vecino podría ser el paso hacia su propio fortalecimiento emocional. Mientras se acercaba, sintió que su corazón latía con decisión, entremezclado con nervios que no había sentido en años. Alejandro, lo llamó Mario con su tono habitual de superioridad. ¿Vas a seguir con esas charlas de emociones? Con una sonrisa forzada, Alejandro encontró su voz. Sí, y no solo eso. Quiero hablar contigo. Mario alzó la ceja, escéptico. En ese instante, Alejandro no se sintió intimidado. Ajustó su postura, recordando la promesa que se había hecho a sí mismo y a Valentina. Porque creo que realmente podríamos beneficiarnos como equipo si nos apoyamos, en lugar de criticar. Un silencio espeso se apoderó de la conversación. Cada minuto parecía un desafío a su valor, a su deseo de cambiar, no solo por él, sino también por Valentina. Pero en su interior, sintió una chispa. La vulnerabilidad no solo lo había ayudado a crecer, sino que podría también servir para romper la actitud de Mario. Todo dependía de cómo Mario respondiera. ¿Estaría dispuesto a unirse al cambio o lo rechazaría? Alejandro estaba en la frontera de un descubrimiento que podría definir no solo su carrera, sino su conexión con su hija. De repente, la presión aumentó. ¿Se convertiría este enfrentamiento en una oportunidad de crecimiento o en un tropiezo que lo obligara a retroceder? La decisión de Mario se cernía como un misterio sobre ellos, y Alejandro se encontró en un punto de inflexión donde lo desconocido podía ser tanto liberador como aterrador. El día había llegado. Alejandro se despertó con la determinación de cambiar su vida y la de Valentina para siempre. Las decisiones estaban tomadas. Ya no era solo un padre distante, era un hombre que había decidido enfrentar sus demonios. Se miró al espejo, con la luz del sol iluminando su rostro. Había aprendido a abandonarse a la vulnerabilidad y estaba listo para confrontar no solo a Mario, sino también su viejo yo. La reunión estaba programada para esa mañana y el ambiente en la oficina era tenso. Alejandro, con el corazón en la mano, llegó dispuesto a presentar su propuesta de bienestar emocional, que ya no era solo una estrategia de negocio, sino un símbolo de su transformación personal. Mientras hablaba, sentía que su voz resonaba con más poder que nunca. Compartió cómo había encontrado un nicho en su hogar, un espacio donde la vulnerabilidad podía florecer. Pero, ¿serían sus colegas capaces de comprender la magnitud de lo que estaba tratando de lograr? La reunión fue un intercambio de emociones genuinas. Sus compañeros comenzaron a abrirse, convirtiendo el lugar en un refugio de confianza y autenticidad. Era un momento mágico, el miedo se desvaneció en favor de conexiones humanas. Allí estaba Marta, enfrentando sus propios retos. Y al final, fue Carlos quien dio un paso al frente, reconociendo que la cultura empresarial debía cambiar.
Alejandro sintió como si el peso del mundo se levantara de sus hombros. Este era el inicio de algo increíble. Al regresar a casa, la atmósfera era diferente. Encontró a Valentina en su habitación, trabajando en una nueva obra de arte. La conexión entre ellos era visible, se sentía la calidez en el aire. Alejandro se acercó y, con una sinceridad nunca antes expresada, le dijo: «Quiero que sepas que estoy aquí. Estoy dispuesto a escuchar». Valentina lo miró sorprendida, pero sintió que su corazón se abría. Ese simple momento marcó el inicio de una nueva era entre padre e hija. La vulnerabilidad que había asumido no solo le permitió superar sus bloqueos, sino que también impactó en su relación con Clara. Una conversación posterior entre ambos se tornó en un intercambio profundo. Clara, viendo el cambio radical en Alejandro, compartió sus propios temores y aspiraciones. Finalmente, él aceptó que no solo necesitaba ser un buen padre, sino también un compañero en este viaje. Clara, por su parte, reveló que su rol como cuidadora iba más allá de ayudar a Valentina, era una colaboración que ambos tendrían que construir. La culminación de este proceso tuvo lugar una tarde. Alejandro organizó una cena familiar en la que todos expresarían lo que tenían en el corazón. Valentina habló de su arte y de sus sueños, mientras Clara compartía sus anhelos de ser comprendida. Alejandro se sintió emocionado por el nivel de honestidad que había emergido. El ambiente estaba lleno de risas y palabras de aliento, creando una atmósfera de unión renovada que antes había sido inimaginable. La vida laboral también había cambiado para Alejandro. Las iniciativas de bienestar emocional que había propuesto en su equipo estaban dando frutos. La compañía se enfocaba ahora en crear un entorno donde sus empleados se sentían valorados como seres humanos, no solo como recursos. Era un triunfo no solo para él, sino para todos los que necesitaban este cambio. El reconocimiento no tardó en llegar. La empresa fue premiada en un evento de bienestar corporativo, y Alejandro se sintió orgulloso de aceptar el galardón. La transformación personal que había experimentado resonó en su discurso. El éxito no se mide solo en cifras, sino en el impacto que tenemos en la vida de quienes nos rodean, dijo. En ese momento, sintió que no era solo un empresario exitoso, sino un padre que había logrado construir puentes de amor y entendimiento. El tiempo pasó, y con él, Valentina se convirtió en una artista emergente. Alejandro la vio florecer, brillando con confianza y pasión. Cada pincelada de su hija era un recordatorio claro del camino que había recorrido. En sus corazones, llevaban una conexión genuina, forjada a través de la vulnerabilidad y el crecimiento mutuo. Al final, Alejandro había conquistado sus miedos y había transformado su vida. Se sentía profundamente gratificado por haber redescubierto su papel como padre, como compañero y como líder. Al abrir su corazón al cambio, no solo había cambiado su destino, sino también el de quienes amaba. Ahora es el momento de que ustedes también formen parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que pueden inspirar su propio camino. Dejen un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudarnos a seguir trayendo más contenido valioso. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre lo que acaba de suceder. Y no se olviden de compartir instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Estén atentos, lo mejor está por venir.